Hola, muy buenas tardes, Oscar, una vez más. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes a todos aquellos que se encuentran hoy para participar en este seminario web. En primer lugar, antes de empezar un poco, vamos a ver si nos escuchamos bien, si tenemos algún problema del audio. Por favor, si no nos escucháis, por favor que nos escriben en el chat. Mientras tanto, intentemos de verlo un poco. Al parecer, de momento no tenemos problemas con el audio. Tú, Oscar, me escuchas bien, ¿no? Sí, perfectamente, Edwin. Se te escucha muy bien. Okay. Esperamos unos cuantos segundos más. Y esperamos que la gente, pues, en el último minuto, pues, se conecta. Estamos también en la hora del mediodía, Edwin, y habrá gente que todavía está acabando de comer. Es correcto, sí, es correcto, es correcto. Ok, entonces, al parecer no tenemos problemas con el audio, Oscar, así que, pues, empezamos. No sé si logras ver mi pantalla en este momento. Sí, sí, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Ok, entonces, una vez más le agradezco a todos por participar en este seminario. Hoy, el día de hoy, me encuentro aquí junto con Oscar de la empresa DXFed. Vamos a presentar un seminario que vamos a hablar un poco de descubrir unos ciertos secretos, cómo instalar correctamente una instalación fotovoltaica utilizando los sistemas y las estructuras ensamblables. El seminario estará enfocado en unos 4 microtemas, es decir, quién somos nosotros, las soluciones que vamos a presentar y qué es lo que SunBalance ofrece, los tipos de aplicación y, por supuesto, el servicio de consultoría técnica gratuita. Pues entonces, sin perder el tiempo, iniciamos quién somos nosotros. Pues SunBalance es una empresa italiana. Nosotros llevamos 10 años en el mercado de la fotovoltaica. Somos proveedores de estructura de hormigón y obviamente nosotros tenemos una larga gama de estructuras y soluciones de 0 a 35 grados de inclinación. El día de hoy me encuentro aquí también para presentar a un nuevo colaborador, la empresa DXFed, que se encuentra basado en Cataluña. Y en este caso vamos a invitar a Oscar, que nos cuenta un poco más de DXFed, quién son ellos, por qué han decidido optar por los sistemas SunBalance, qué es lo que van a encontrar utilizando nuestros sistemas. Oscar, la palabra es para ti. Bueno, buenas tardes, Edwin, y gracias a todos los asistentes por participar en este seminario web. Bueno, a los que no conozcáis DXFE, somos un mayorista eléctrico que tenemos más de 40 años de experiencia y que tenemos, bueno, delegaciones en Galicia, con una central en Ferrol, delegaciones por toda Galicia y además en las Islas Canarias. Y hacemos suministro tanto en la península como en Canarias. Como decía Edwin, que estaba preguntando, bueno, pues por qué hemos apostado y somos partners de SunBalance en toda la parte de estructuras de hormigón. Dimos el paso a trabajar este producto en stock, especialmente por la seguridad y tranquilidad que nos permite trabajar con un fabricante especialista como es SunBalance, con todas sus soluciones de producto certificadas. En el mundo de las renovables, como seguro que los asistentes sabréis, existen múltiples soluciones de fijación, pero con certificaciones y garantías no tantas, no existen tantas soluciones y las soluciones que veníamos trabajando no cubrían esa expectativa de las soluciones de calidad que entrega DXFE o estamos entregando a nuestros clientes, ¿no? De ahí que hiciéramos esa apuesta por la marca SunBalance. Un poco el motivo principal, aparte de la cercanía de su red de soporte técnico como Endrit, que está con nosotros hoy aquí, que nos permiten, bueno, pues tener un diálogo directo con el fabricante para poder consultar dudas, cómo montar ciertos productos, cómo buscar ciertas soluciones, de las que va a explicar Endrit en la webinar de esta tarde. Ok, pues muchas gracias, Oscar. Entonces,
Antes de entrar directamente en el grano de este seminario, me gustaría hacer una pregunta para aquellos que están participando, si todos aquellos han escuchado de Sambalas en algún momento. Vamos a esperar un poco, recibir las respuestas, por si acaso. El porcentaje que tenemos, unos 75% hasta 80% ya conoce Sambalas y el resto de momento no conoce y no había escuchado de Sambalas. Ok, pues entonces le agradezco por sus respuestas. Perfecto. Ahora vamos a iniciar, vamos a hablar del otro tema. En primer lugar, nuestras soluciones. Como le estaba comentando, Sambalas dispone principalmente 4 soluciones de unas inclinaciones de 0 a 35 grados. En este momento yo voy a explicar cada una de las soluciones, cuáles son las ventajas que las soluciones tienen y qué soluciones dan. Por ejemplo, en este caso tenemos el sistema estándar. Es un sistema que nos permite a nosotros de poder solucionar los obstáculos que tenemos en el cubierto. Concretamente, en este caso, podemos mirar que tenemos una cubierta con diferentes obstáculos y obviamente no podríamos escoger un sistema que sería complicado, es decir, por ejemplo, un sistema Connect o un sistema BIM. En este caso, lo más idóneo y más óptimo para poder solucionar y poder instalar la potencia que nosotros queramos sería a través del sistema estándar, porque sería más fácil de poder solucionarlo estas problemáticas en la cubierta. Ahora vamos a ver exactamente por qué nuestros clientes escogen el sistema estándar, cuáles son las ventajas que ofrece el sistema estándar. En primer lugar, tenemos la alta resistencia a las cargas del viento. Como ya todos los sistemas de Sambalas son sistemas certificados, son sistemas que se han sometido a diferentes pruebas de cargas del viento, en galería del viento, y por lo tanto se han sometido a diferentes pruebas de fluido dinámico para ver también la penetración del agua o de otros agentes atmosféricos externos. Después tenemos la rapidez en poder instalar todos los sistemas de Sambalas, porque todos nuestros sistemas, todas nuestras estructuras, pues tienen los agujeros ya hechos. Solo hace falta pues que lo posicionen en la cubierta, tal cual se ha hecho el diseño, el dibujito, es decir, la implantación, y poder ponerlo en los módulos, los paneles, grapando con las grapas tanto finales como también centrales. Otro aspecto y otra ventaja de nuestros sistemas sería las bajas cargas en la cubierta. Son sistemas que tienen una carga bastante ligera también en la cubierta. Obviamente nosotros en diferentes momentos que yo les voy a explicar más adelante, sobre todo en la consultoría técnica, nosotros siempre preguntamos si tenemos problemáticas, si tenemos limitaciones de la sobrecarga en la cubierta. No lo preguntamos así únicamente por saber como un detalle. Lo preguntamos porque en esta manera nosotros podemos solventar cuál sería la mejor solución, tanto técnica como también económica, que se podría encajar con la problemática que tenemos en este caso. Otra cosa con el sistema estándar que vamos a encontrar sería su flexibilidad, o sea, son sistemas bastante flexibles, sistemas que pueden solucionar cualquier tipo de problemática que podemos encontrar cubierta. Y por lo último es su larga gama de inclinaciones de 0 a 35 grados del sistema estándar. Hasta en este momento, Oscar, no sé si tú tienes algo para añadir, el contenido de poder comentar cualquier fuese una opinión tuya en este caso. No te escucho, Oscar. Haz el micrófono. Sí, ahora, disculpa, Andy. Del producto del sistema estándar, lo que sí que, bueno, seguramente cualquiera de los asistentes se conocen otro tipo de sistemas, os invito a que, o bien en nuestras delegaciones o bien cuando tengáis una oportunidad, de ver el soporte de cerca. Es decir, nosotros tenemos montado producto para delegación, para ver, para poder que lo podáis ver,
la buena calidad del soporte, lo bien acabado del soporte, sin rebabas, sin ningún tipo de imperfección en ese tipo de producto, que es muy habitual en otras soluciones, pues roturas, soportes que no, uñas que vienen rotas, esquinas que no vienen bien fijadas, el buen acabado del producto, no mucho más. Es un poco invitar a que lo palpe. Perfecto, gracias, Oscar. Entonces, dicho esto del sistema estándar, yo invito a todos los participantes del seminario que, por si acaso tienen alguna duda, alguna pregunta referente a cada uno de los sistemas que nosotros vamos a explicar, pues, por favor, que se sienten libres de poder contactarnos y escribirnos en el chat. Y al final de este seminario, nosotros intentaremos de responder a cada una de las preguntas que vosotros tengáis o las dudas. Ok, entonces, dicho esto, yo voy a empezar con la segunda solución. En este caso sería el sistema Vela. ¿Cuál sería la problemática que pues soluciona el sistema Vela? Sobre todo, soluciona el espacio, problemáticas del espacio y el sombreado en la cubierta. Como ya podemos ver en este caso, aquí tenemos una cubierta bastante limitada de espacio y obviamente la intención de cada uno, tanto del cliente final, también del instalador o de un proyectista, es de poder instalar la máxima potencia en la cubierta. Pero cuando tenéis limitaciones de espacio o de sombreado, que a veces se suelen encontrar en una instalación ambas, pues se hace un poco complicado de poder escoger cuál sería la mejor solución que sería adaptable para este proyecto y obviamente de poder aprovechar al máximo, ¿no?, de este espacio. Es por eso que nosotros recomendamos el sistema Vela. Sambalas dispone de dos sistemas a vela. Dispone el sistema Vela de 5 grados compuesto por 6 filas y sistema Vela de 11 grados compuesto por 3 filas. Cada uno de los sistemas se puede utilizar como una fila singular, como una fila individual, dependiendo de, por ejemplo, si tenemos sombreados, si tenemos muros perimetrales en la cubierta muy altos y nos crean sombra. En este caso, por ejemplo, no escogemos de empezar con la primera fila del sistema Vela, sino podríamos empezar con la segunda, con la tercera. Dependiendo del caso, nuestra oficina técnica puede aconsejar cuál sería la mejor fila o cuál sería el mejor sistema que podríamos empezar la instalación. Obviamente, de poder intentar cumplir con los requisitos tanto del instalador como también de los requisitos del propio cliente final, que al fin y al cabo, obviamente, está interesado en conseguir la máxima potencia. Como ya podemos ver en este caso, este es el sistema Vela de 5 grados, compuesto por 6 filas. Cada uno de ellos es una fila, son sistemas modulables. Aquí tenemos la vela de 11, compuesto por 3 filas, y obviamente también es un sistema modulable. Como le decía, muy bien, podríamos empezar con la segunda y la tercera, o bien podríamos empezar, por ejemplo, crear filas individuales únicamente con la tercera, o únicamente, por ejemplo, con la sexta fila. Siempre dependiendo de la tipología del sistema que nosotros, del proyecto que tenemos delante, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que tenemos? ¿Cuáles son las ventajas del sistema Vela? Pues, en primer lugar, optimizar del espacio, es de poder instalar máxima potencia en un poco espacio. Un sistema bastante rápido de poder instalarlo, porque como les decía, tiene todos los agujeros siempre preparados, no hace falta hacer ningún agujero, foro, tampoco en la cubierta, ni mucho más en los sistemas, porque está todo preparado. Después tenemos la alta resistencia a los vientos, porque se hace un sistema compacto, se unen las filas, como ya podemos ver en este caso, nosotros tenemos una lámina de unión que hace posible que la primera fila se une con la segunda se une con la tercera. La misma cosa sería para el sistema Vela. Y obviamente eso lo hace todo un cuerpo, ¿no? Lo hace todo un conjunto y por lo tanto se aumenta automáticamente la resistencia a los vientos. Y otra ventaja de este sistema pues sería el coste drásticamente reducido, sin contar después de otras ventajas que serían, por ejemplo, las garantías, que todos los productos de Sambalas, aparte que se han sometido a diferentes pruebas de galería del viento y fluido dinámico, tienen también unas garantías de producto de 25 años.
que es también un factor bastante importante de poder decidir y obviamente de poder contar al cliente y saber comentar al cliente que es un valor añadido al producto y sobre todo a la instalación en sí. Y por lo último sería la flexibilidad, porque como le dije, es un sistema bastante flexible y podemos escoger y podemos decidir nosotros con qué de las tres empezar. Aquí, en este momento, vamos a ver un pequeño vídeo, espero que se abra rápidamente. Ok, vamos a ver el sistema vela de 5 grados que nuestro equipo ha intentado instalar y vamos a ver también el tiempo empleado instalando este sistema. ¿Cuánto tiempo se necesita para instalar X potencia? Después, en un segundo momento, yo también les voy a mostrar una tabla de los tiempos aproximativos que nosotros hemos sacado de la instalación de cada uno de nuestros sistemas y los accesorios que ellos tienen. Luego miramos un poco este vídeo para entender mejor cómo se instala el sistema Vera y cuál es el tiempo empleado para poder instalarlo. Ya, esta es la lámina que le estaba contando en su momento. O sea, hace posible que se une la fila, la primera con la segunda, también se une la segunda con la tercera y sí empieza hasta la sexta fila, siendo que en este caso tenemos la vela de 5 minutos. Ok, lo pueden ver qué tan rápido es de poder instalarlo porque únicamente hace falta posicionarlo según el dibujito que hemos hecho y el tamaño del panel que tenemos en cuestión y lo podemos ir instalando con las grapas terminales y centrales. Dependiendo siempre del layout, ¿no? Porque en este caso tenemos grapas terminales también. Okay. O sea, hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 filas. Vamos a esperar que se añade también la última fila. Y sería la sexta para el sistema de 5 grados. Okay, aquí estamos en la sexta fila. Ok, entonces en este caso, el tiempo que se ha implementado serían 40 minutos para instalar la vela de 5 grados con 6 filas. Ahora vamos a mirar un poco cuánto tiempo se necesita para poder instalarlo a la vela de 11 grados. Okay. Ahora están llevando ya al su posicionamiento correcto a la primera fila de la vela de 11 grados y esto sería una forma idónea de poder pues colocar desde los palets al sitio adecuado. Así que también sería un detalle a poder considerar porque muchas veces nos preguntan cómo hay que mover vuestros lastres de los palets al sitio donde se tiene que instalar el implante fotovoltaico. Y esto es un tipo de metro que nosotros hemos preparado, nosotros en Italia lo llamamos DIMA, y viene con diferentes dimensiones que nos hace posible poder dimensionar correctamente el espacio entre los módulos y las filas y en esta forma no hacer un doble trabajo y esto nos ayuda muchísimo en facilitar, ¿no? en la hora de instalar. Esto, en este caso tenemos las grapas que suministra Zambavas vienen en una forma, o sea, en uno, después se rompen y se crea el ángulo según el panel que nosotros tenemos. No sé, un 30, 35, 40, 45, 50, hasta 55 milímetros. Aquí tenemos la primera fila de la vela. Se han instalado también sus placas de unión.
Y las fundas, que nosotros siempre colocamos las fundas para poder proteger también el viento. Supongamos que en este caso tenemos la cubierta con tela asfáltica y obviamente hace falta protegerlo también la tela asfáltica, ¿no? Para protegerlo nosotros colocamos siempre la funda, muchas veces funda de goma, funda de PDM, dependiendo siempre de los casos como lo evalúa la oficina técnica de San Blas. Okay, ahora vamos a ver la instalación de la segunda fila. Y ahora tenemos la tercera fila, como les decía, siendo que en la 2011 está puesta por 3 filas. Y ahora vamos a ver su montaje de la última. Definitivamente, esto sería más o menos la forma que daría un sistema fotovoltaico instalado con vela. Y ya podemos ver que en tan poco espacio hemos instalado 6 paneles, ¿no? Y obviamente van a ver la importancia que tiene el tiempo de instalación, que en este caso serían 25 minutos. Ok, dicho esto, entonces yo se le paso la palabra a Óscar por si acaso él tiene que comentar algún detalle. No, nada que decir. A veces, luego seguro que lo vemos en la siguiente parte de la presentación. Aquí en el norte, sobre todo, estamos en una zona donde ver inclinaciones tan bajas como el ver el sistema vela, no estamos tan acostumbrados, estamos acostumbrados a otro tipo de inclinación. Luego, cuando entremos un poco a detalle, hablamos de eso, Andy, si te parece. Vale, con el tema de las inclinaciones. Andy, ¿me escuchas? Bueno, Sí, lo vamos a ver un poco más en detalle con el resto de sistemas, aparte del perfecto. sistema vela. Miramos, voy a ver un poco, Óscar, por si acaso tenemos alguna pregunta que nos han hecho. A ver si tenemos preguntas. ¿Qué tamaño máximo de panel admite el sistema vela? Pues en este caso siempre se tiene que evaluar con la oficina técnica, pero si estamos hablando de los paneles 2x1, también lo admite el sistema vela, solo que hay que tener en cuenta que nosotros ahora recomendamos siempre utilizar para los paneles que superan 190 centímetros, siempre utilizar el non-flex, que es el nuevo accesorio, es decir, añadir un lastre central en el centro de cada panel, y esto nos hace posible que nosotros aumentamos los puntos de fijación de los paneles, no únicamente 4 puntos en 2 laterales, sino tener 6 puntos de fijación, 2 también en el centro. No sé si en este caso le he respuesto a la pregunta que se hizo. Ahora vamos a empezar al sistema Connect, que es uno de los mejores sistemas que obviamente nosotros tenemos. El sistema Connect, por el propio nombre, es decir, que viene conectado, se conecta una fila con la siguiente y sucesivamente hasta terminar la instalación. Obviamente el sistema Connect es uno de los sistemas que es bastante resistente a las cargas del viento a partir de 150 kilómetros horario. Sobre todo se recomienda para los proyectos con gran dimensionamiento, es decir, con gran tamaño y obviamente donde tenemos espacio, ¿no? El sistema Connect tiene un peso bastante reducido en la cubierta, se suele tener un promedio entre 25 o 30 kilogramos metro cuadrado, teniendo en cuenta también el peso del panel. Ahorra el tiempo de instalación hasta 70% comparado con todos los otros sistemas. Sí que sería un sistema bastante útil de poder pues tener en cuenta cuando tenemos pues instalaciones, sobre todo en naves industriales, donde tenemos limitaciones de las cargas por metro cuadrado. Y obviamente la intención es de poder instalar un sistema bastante seguro, que esté bastante resistente a las cargas del viento, sobre todo en las zonas norte, o como sois vosotros, que suele tener bastante viento y obviamente sería bastante importante tener en cuenta también este detalle.
Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas, por qué clientes escogen el sistema Connect. Como le estaba comentando, es un sistema bastante resistente a las cargas del viento, es un sistema bastante rápido que ahorra el tiempo de instalación hasta 70%. Puede ser que, siendo que uno hace la primera instalación, no pueda ahorrar 70%, sino ahorra 50 o 60% porque aún está acostumbrado, pero sí es mucho más veloz que los otros sistemas porque por el simple detalle que también las piezas que tenemos del sistema Connect son piezas con menos peso. Aquí en este caso podemos ver que está compuesto por 3 piezas, es decir, la pieza frontal, central y terminal que termina en la fila. Y como siempre, tenemos 2 piezas de funda debajo de goma para proteger obviamente la cubierta. Después tenemos los costes drásticamente reducidos y tenemos las bajas cargas en la cubierta que le están dando entre 25 a 30 kilogramos metro cuadrado, teniendo en cuenta también el peso del panel. Y la larga gama de las inclinaciones que tenemos con el Connect sería de 5, 10, 15, 20 y 30 grados de inclinación. Ahora, en este caso, yo le voy a demostrar este pequeño vídeo también para el sistema Connect. Como ya se puede ver, nuestros colegas están preparando ya el sitio para colocar las fundas, después las piezas. Se ve fácilmente y claramente que solo hace falta que una persona puede cargar una pieza, que es bastante ligero. Esta es la pieza frontal que le estaba diciendo. Aquí tenemos la pieza central. Hay que decir y hay que destacar que con el sistema Connect la distancia entre filas es fija, es decir, ni se puede reducir ni se puede ampliar. Si, por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de 10 grados de inclinación, sistema Connect, pues la distancia entre filas sería 64 centímetros. Y eso no se puede minimizar ni se puede ampliar esta distancia entre filas. Sí que hay que tener también en cuenta que cuando se hace la proyección, cuando se hace el diseño de una instalación con el Connect, se tiene que tener en cuenta también este detalle en las distancias fijas y poder plantearlo correctamente como se debe, la distancia entre filas en la hora de ponerlo el dibujo en el auto. Como ya se puede ver, el sistema Connect tiene un diente y eso hace posible que el panel se apoye perfectamente y hace posible que no le dé posibilidad al panel que salga, ¿no?, desde el diente que tiene. Y como le he estado comentando, todos nuestros sistemas pues tienen unas garantías de 25 años. En este caso, únicamente de demostración, se ha hecho una instalación con 2 filas y aquí podemos ver cuánto tiempo se necesita para poder instalar, que serían unos 20 minutos. Ok, dicho esto, Oscar, no sé si tienes algo para añadir en este caso. No, Andy, solo comentar bueno, este tipo de montajes que yo creo que se ve muy claramente son soportes bastante sencillos de transportar. El tema del bajo peso, al final creo que es una ventaja competitiva a la hora de montar en ese tipo de cubiertas, ¿no? Solo eso, por recalcar un poco lo que ya tú dijiste, pero nada, que por mí proseguimos, Andy. Perfecto. Ok, entonces el otro sistema sería el sistema este-oeste. Como todos sabemos, con el sistema este-oeste, sobre todo se puede instalar en aquellos momentos o edificios o instalaciones que tenemos mala orientación del edificio. Y con el sistema este-oeste es bastante fácil de poder realizar la instalación porque se requiere únicamente los bloques y las grapas, tanto finales como terminales, y las fundas. No es que requiere muchos accesorios como puede ser en otros sistemas. Pero hay que tener en cuenta también que eso depende también siempre del proyecto, de las características técnicas de cada uno de los proyectos. Es por eso que nosotros estudiamos cada uno de los proyectos en una manera particular, porque
cada proyecto es un mundo aparte y siendo así, pues obviamente cada uno de ellos tiene sus propias dificultades y problemáticas. El sistema esto-oeste también se puede instalar en aquellos sitios donde tenemos poco espacio y tenemos que instalar mucha potencia. Nosotros de las inclinaciones que solemos recomendar para el sistema este-oeste sería de 3 grados hasta 10 grados máximo. No es que no se puedan realizar los otros sistemas como 15, 20, 30 grados, pero el rendimiento tanto con 10 grados como con 30 este-oeste pues sería básicamente la misma cosa. Y dicho esto, ahora vamos a ver cuáles son las ventajas. Optimizar el espacio, como les estaba comentando, sería alta resistencia a los vientos, es un sistema bastante resistente a las cargas del viento, y sería un coste drásticamente reducido porque, como les decía, en muchos casos se necesitan únicamente unos cuantos accesorios. Y es un sistema bastante rápido de poder instalarlo en cubierta y nos ofrece la posibilidad de poder solucionar diferentes problemáticas, diferentes, digamos, por ejemplo, si tenemos chimeneas en la cubierta, es un sistema que se puede modular, es un sistema que podemos quitar el panel ahí donde cae la sombra de la chimenea y ponerlo en otro sitio. Ok, ahora vamos a ver si tenemos ya el vídeo para demostrar un poco el sistema. Esperamos un momento, por favor, que se carga. Ok. En este caso se están poniendo, se está colocando el posicionamiento, lo están midiendo la distancia entre el lastre con el lastre para colocar exactamente el panel y no hacer un doble trabajo ahí. Al parecer se está cargando el vídeo. Okay. Y lo que es bastante importante, como en todos los otros sistemas, es el tiempo de instalación, para que puedan hacer también comparativas, cuánto tiempo necesitáis de poder, no sé, instalar otras tipologías de estructuras tradicionales, convencionales, y poder instalar estas estructuras desarrolladas. Las inclinaciones disponibles en este caso tenemos de 3 a 30 grados. En este caso aquí tenemos un 5.2, que es la segunda fila del sistema vela de 5 grados, que también se puede colocar como un sistema este-oeste. Como les decía, las ventajas que tiene es la resistencia a las cargas del viento, es bastante resistente a los vientos porque los módulos y los lastres van hombro a hombro. Y ya en 10 minutos ya tenemos la instalación realizada, hemos puesto 4 módulos ahí y pueden ver en comparación cuánto tiempo se necesita para poder instalar. Ok, Sí, entonces, Oscar, ¿tienes? Sí me gustaría comentar respecto al sistema oeste-oeste, aparte de la gran ventaja de la modularidad para el tema de sombras y el aprovechamiento de la cubierta, que son aprovechamientos muy buenos. Aquí en nuestra zona no estamos muy habituados a montar este-oeste. Decir que podemos dar, al igual que Sam Balas hace los estudios de que cada proyecto es un mundo,
y os invito a que con los softwares de cálculo os podemos dar soporte a clientes, damos soporte a clientes para hacer los cálculos del aprovechamiento energético de este tipo de cubiertas. Y con inclinaciones muy bajas, como bien dice Endrit, es sorprendente que utilizando soportes a 5 grados, a 3 grados, se consiguen en este oeste aprovechamientos energéticos francamente muy interesantes, ¿no? Entonces, para daros el soporte, pues que estamos también aquí abiertos a ayudaros para eso. Perfecto. Sí, Oscar, en un rato vamos a explicar también los detalles del servicio de consultoría técnica, qué es lo que nosotros aconsejamos y por qué. Y otra explicación que yo voy a dar es, no siempre es posible, no siempre es necesario colocar 30 grados, no siempre es necesario colocar sí o sí 20 grados, no siempre es necesario colocar, no sé qué, 40 grados. Eso depende siempre de cada caso, de cada proyecto. Es por eso que Sambavas ofrece toda su experiencia y ofrece también su área técnica para poder aconsejar y para poder evaluar cada proyecto. Como bien decía, cada proyecto es un mundo aparte. Pero antes de hablar de este aspecto, Oscar, yo voy a realizar dos preguntas porque obviamente nosotros hemos dicho cuáles son algunos problemas que nosotros hemos visto largo de nuestra experiencia de tantos estos años que llevamos en la fotovoltaica y a ver si nuestros invitados el día de hoy encuentran estas problemáticas en sus instalaciones y no sé si nosotros hemos podido dar alguna respuesta a estas problemáticas que ellos encuentran. Así que permítanme un momento, por favor, y en un instante estaré aquí. Entonces, en este caso, la siguiente pregunta, vamos a ver un poco el perfil de aquellos clientes que nosotros tenemos. No sé si son la mayoría instaladores, son proyectistas, CPC o qué otro perfil tienen. Perfecto. Tenemos estamos esperando las respuestas, Oscar, pero tenemos un 63% instaladores, 13% que son proyectistas y 20% que son otro. Ok, muy bien. Yo comparto con vosotros también los resultados. No sé si logras ver, Oscar, los resultados. No, no se ve el resultado, Endrit. Ahora sí se ve. Ok, perfecto. Ok, ahora la otra pregunta que voy a hacer es, ¿cuáles son los problemas que nuestros invitados encuentran, ¿no? En la fase de evaluación de un proyecto o en fase de una instalación? Para ver, como les decía, si nosotros hemos logrado solucionar alguna problemática que ellos suelen tener. Sombras. Sorprendente. Tenemos un 60% sombras, después tenemos 29% espacio limitado, 20% módulos de gran tamaño, que también es, los módulos de gran tamaño es un tema aparte. Así que en un instante podremos responder o hablar más ampliamente, ¿no? Okay. Miramos, aprovechamos un poco para ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí. Okay. Tenemos, si hay que hacer taladros, tenemos una pregunta, si hay que hacer taladros. Como bien decía, con los sistemas Sambalas no hace falta hacer taladros ni en la cubierta, ni hacer taladros en las estructuras nuestras, porque todas nuestras estructuras tienen los agujeros ya realizados y casquillos M8 ya insertados. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hablar del otro tema, que serían los campos de aplicación de los sistemas Sambavas.
Ok, como bien decía, íbamos a hablar de 4 microtemas, pero me permitís un momento. 4 microtemas, en este caso vamos a ver cuáles son los campos de aplicación de los sistemas SAMBALAS, que, decirte la verdad, Oscar, muchas veces nos hacen la pregunta dónde hay que instalar los sistemas SAMBALAS, cuáles son los campos, si se instala en suelo, si se instala en cubierta verde, grava, viento, funda, etcétera, etcétera. Sí, Andy, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, sí. Sí, bueno, nosotros sí que es una pregunta muy típica que nos hacen también a nosotros y sí que es cierto, que estamos en una zona, por ejemplo, en Galicia, donde no acostumbramos a disponer de tejado plano, a no ser que sean cubiertas industriales, y es habitual que nos consulten como si valen este tipo de soportes para diferentes superficies. Y nada, pero comenta tú, Andy, tema de ejemplos y demás. No sé si te puedo aportar yo algo, pero vamos. Ok, entonces en este caso, Oscar, vamos a ver por primero la cubierta de funda. Ya todos sabemos que las cubiertas de funda son extensas hoy en día. Tenemos diferentes tipologías de cubiertas de funda, como podría ser una tela asfáltica, podría ser un TPO, un PVC, puede ser una cubierta sintética. Y obviamente todos nuestros sistemas se pueden instalar ahí, pero hay que tener en cuenta diferentes tipologías, ¿no? Hay que poder estudiar un poco si, por ejemplo, aquí a cubierta el TPO, podría ser, por ejemplo, el primer caso, un TPO o una cubierta de que se ve también como un tipo de tela asfáltica. Hay que evaluarlo si tenemos limitaciones de sobrecarga, porque nosotros solemos encontrar las cubiertas del tipo de funda, etcétera, del TPO, sobre todo en las, me vas a permitir porque tengo una... las cubiertas de funda se ven sobre todo en las naves industriales, donde tenemos sobre todo limitaciones de sobrecarga. Y es por eso que decía que tenemos que evaluar dónde tenemos que meter el sistema, qué tipología de sistema tenemos que meter. Y en las cubiertas que tenemos, por ejemplo, limitaciones de sobrecarga, tenemos cubiertas del TPO, PVC, sintética. Nosotros siempre solemos recomendar los sistemas Connect por su propio peso, porque son sistemas bastante ligeros y obviamente en este caso no dañan muchísimo la cubierta. En este caso podemos ver la cubierta PVC, TPO, lo podemos llamar como queráis, y en este caso hemos instalado también el sistema Connect. El otro, pues obviamente sería la segunda tipología de los puntos de aplicación de los sistemas Zambala, sería en pavimentos, es decir, son cubiertas que tenemos limitaciones, sobre todo limitaciones de espacio, y en este caso nosotros solemos pues recomendar instalar los sistemas vela. En este caso tenemos la vela de 11 grados compuesto por 3 fibras. En este caso, en esta segunda instalación, aquí tenemos una vela de 11 grados y como ya podemos ver, tenemos azulejos, ¿no? Que suelen llamar vosotros, o en italiano se dicen piastreles, ¿no? Pero entre comillas sería un pavimento. Y en este caso se escoja el sistema Connect, disculpen, el sistema vela para poder aprovechar al máximo de la potencia instalada en la cubierta. Y en este caso, aquí es precisamente lo que le estaba explicando hace un momento, o sea, donde tenemos muros perimetrales bastante altos y tenemos que evitar las sombras en la cubierta, pero sí tenemos que meter la máxima potencia. Como ya se puede ver en este caso, aquí hemos instalado 4 filas de la vela de 5 grados y hemos empezado por la segunda, tercera, por la tercera, cuarta, quinta y sexta fila. Y ya como podemos ver, tenemos un perimetral bastante alto.
Y para evitarlo el sombreado, pues hemos escogido pues empezar con esta inclinación y obviamente con esta altura del lastre para evitarlo sombras y la intención con la vela de poder instalar la máxima potencia requerida por parte del cliente. Ok, dicho esto, ahora tenemos sobre todo lo que se suele encontrar muchísimo, las cubiertas de grava. Todos sabemos que hoy en día las cubiertas de grava que se cubren, las cubiertas es para proteger de luz ultravioleta, ¿no? UV y obviamente las infiltraciones. Y en este caso, también nuestros sistemas se pueden instalar ahí, pero existen diferentes consejos que nosotros, como Salvadas, como proveedor de estructura, como fabricante, y obviamente siendo que nuestras soluciones han nacido por parte de gerencia que han sido partidarios del sector fotovoltaico, que ellos mismos han hecho las instalaciones, pues hay diferentes consejos dependiendo de la tipología de la instalación. Entonces, en este caso, en primer lugar, cuando tenemos cubiertas de grava, tenemos que evaluar qué tipología de grava tenemos. Si tenemos una grava redonda, tenemos gravilla, tenemos piedras, y en base de eso nosotros aconsejamos cuál sería la mejor solución indicada en este caso para la instalación. En este caso se ha optado por un sistema de 5 grados este-oeste. Tenemos gravilla y obviamente nosotros hemos optado de recomendar al cliente de no excavar o sea, el grava en la cubierta y poner nuestro sistema, sino poder apoyarlo directamente. En este caso sería también otra opción que se ha optado por un sistema siempre de este-oeste para maximizar la potencia instalada. Y tenemos grava en este caso que el cliente ha preferido de excavarlo en la grava, ahí donde va a meter el soporte y después apoyar el soporte y rodearlo con la grava encima. También esto es una opción válida, pero eso se suele cuando tenemos, por ejemplo, lastres de mucho peso que pesan muchísimo, no sé, un 10.L de 70 kilogramos, eso sí que podríamos recomendar de excavar la grava, posicionar el soporte y después rodearlo. Y en esta forma hacemos y evitamos que el propio soporte presiona o dé peso, máximo peso en la propia cubierta junto con el peso de la grava. Otra recomendación sería como esta, por ejemplo, también en este caso se ha optado por excavar la zona donde irá la instalación, donde irá precisamente la estructura, la cubierta y poder instalarlo ya directamente a nuestro soporte, rodearlo con el ¿Ok? Y ahora tenemos los techos verdes. A decirle la verdad, los techos verdes no es que son un factor que se suele encontrar mucho en España, pero aún así en los últimos años ha tenido un trend, ¿no? De poder hacer las cubiertas con techo verde y obviamente también en estos casos nosotros solemos dar unas ciertas recomendaciones a los instaladores. Por ejemplo, para las cubiertas de techo verde, nosotros recomendamos los lastres que tienen una cierta altura, aunque su inclinación podría ser baja, como es en este caso, por ejemplo, que hemos instalado 10 grados y tenemos un techo verde. Y en este caso hemos instalado, por ejemplo, un 11.3, que es la tercera fila de la vela de 11 grados, por el simple hecho, por poder evitar que el panel crea sombra, es decir, por la mala hierba que podría tener en la cubierta, por la lluvia o por la nieve. Si en España no suele muchísimo, casi nunca, en muchas partes, pero por ejemplo, en varios países como Suiza, Alemania, etcétera, etcétera, es una solución que se suele recomendar y se suele solicitar bastante. Y como le decía, hago hincapié que el sistema vela de 11 grados es un sistema modulable y en este caso lo hemos optado como fuese una fila singular.
Y aquí tenemos siempre una cubierta de techo verde, pero obviamente tenemos la restricción de la parte del paisaje y obviamente cuando tenemos estas restricciones se suelen recomendar lastres que tienen baja inclinación y obviamente que el impacto visual sea afuera no esté grande. En este caso se ha optado, por ejemplo, por un 3 grados y como ya se puede ver, no tenemos tampoco un modo perimetral, así que el impacto visual hacia afuera pues tiene que ser mínima, ¿no? Y es por eso que le decía que dependiendo del caso, siempre nosotros recomendamos cuál es la mejor solución. Y ahora vamos a hablar del último, que serían en el suelo. Ya sabemos que el trend para poder instalar la fotovoltaica en el suelo es bastante amplio en los últimos años, sobre todo en los años 2021, 2022 y ahora iniciando 2023. Ha tenido un trend siempre en crecimiento de realizar instalaciones en el suelo. En el suelo nosotros podemos recomendar todos los sistemas, pero obviamente recomendamos aquellos sistemas que tienen una distancia desde el terreno como mínimo 10 centímetros. Y en este caso, por ejemplo, se ha instalado un 10 grados y existen diferentes formas como se puede instalar correctamente una instalación fotovoltaica en el suelo. Una opción sería, por ejemplo, de hacerlo, de compactarlo el terreno, de nivelarlo el terreno, echar una capa de grava encima, compactarlo y después colocar correctamente la instalación fotovoltaica. ¿Por qué esta opción? Porque otra opción podría ser de excavar el terreno, llenarlo, rellenarlo con grava y poner la instalación. Nosotros recomendamos esta solución, es decir, de excavar el terreno unos 10-15 centímetros, de compactarlo, de rellenarlo con la grava, después poner la instalación fotovoltaica por el simple hecho, para evitar que pueda tener movimientos del terreno, porque ninguno de nosotros sabe el estatus del terreno, si es un terreno que sufre movimientos durante las lluvias, si es, no sabemos concretamente el histórico del terreno que tenemos que realizar la instalación fotovoltaica. Y lo que nos preocupa en este caso, en estas instalaciones, queremos evitar que se rompa el módulo, porque al fin y al cabo el lastre es de oro y obviamente tiene su garantía de 25 años. Otro caso, por ejemplo, para las instalaciones en el suelo sería de hacer un tipo de pies de cemento, únicamente ahí donde va apoyado el lastre y se puede hacer rellenar con grava, como en este caso, para hacer posible la filtración del agua, de las lluvias, etcétera, etcétera. Y la tercera, pues sería de poner, en este caso el cliente ha optado por un sistema Connect, han excavado un poco el terreno para evitar la pesca de la mala hierba y ellos han preferido de poner un tipo de tela, ¿no? Un tipo de tela antihierba y evitar un poco el mantenimiento de la instalación fotovoltaica por un cierto tiempo. Ok, creo que hasta ahora hemos tocado 3 temas, quién somos, nuestras soluciones y campos de aplicación. Ahora vamos a ver, Oscar, no sé si tú tienes algún detalle para poder añadirlo en este caso. No, la verdad que no, pues solo que respecto al tipo de instalación aquí en nuestras zonas más habituales, el tema del suelo, muy importante recalcar el asesoramiento que dais de cómo hacerla, de qué tipo de producto para cada tipología de terreno o de tejado. Y nada, y vemos ahora cómo funciona vuestro gran servicio de consultoría. Perfecto. Ok, entonces antes de empezar por el último tema, voy a ver un poco si tenemos otra pregunta más. Ok, en el chat. Questions. Ok, de momento no tenemos otras preguntas, pero en el caso que les surja duda, después que nosotros hayamos terminado el seminario, pues como le hemos dicho, estáis bienvenidos de poder
dirigirnos un correo electrónico. Ok, pues bien, entonces, Oscar, voy a empezar con el último tema que es también bastante importante, como es el servicio de consultoría técnica gratuita. Como hemos estado retocando en diferentes momentos durante este seminario, SunBalance desde el momento de creación ha visto como un valor bastante importante en la consultoría técnica gratuita. Voy a decir por qué. Porque nuestros responsables, nuestra gerencia, han sido ellos mismos quienes han realizado instalaciones fotovoltaicas, han sido ellos mismos quienes siempre han encontrado problemas en fase tanto de diseño como de instalación fotovoltaica. Y para evitar estas problemáticas, para evitar estas, entre comillas, si me permitís, dolor de cabeza, han escogido de poder aconsejar y poder ofrecer a los clientes y al mundo de la fotovoltaica, a todos los partidarios, pues en este caso la consultoría técnica gratuita. Y no únicamente hacer un informe técnico genérico, sino nosotros hacemos un informe técnico por cada proyecto. Nosotros estudiamos cada proyecto en manera individual y separado. Porque para nosotros es bastante importante de poder encajar tanto la solución técnica como también la solución económica, porque al fin y al cabo todos sabemos que estas dos cosas van par, ¿no? Siendo que van par, pues obviamente nosotros muchísimo y siempre hacemos hincapié que hay que hacerle un estudio técnico. Es lo que nosotros ofrecemos con el servicio de consultoría técnica. Nosotros ofrecemos realizar un diseño técnico de la implantación, o sea, de la instalación fotovoltaica. Obviamente, teniendo en cuenta un listado de materiales que hacen falta para poder instalar correctamente cómo se debe la instalación fotovoltaica. Nosotros somos capaces de hacer un cálculo del dimensionamiento del implante fotovoltaico y, como le estaba comentando, nosotros somos capaces de poder entregar un informe técnico y también un informe técnico firmado por un técnico calificado por cada uno de los proyectos en el caso que es necesario. Porque nosotros tenemos un equipo técnico compuesto por 20 personas que son cada día haciendo miles y miles y cientos proyectos cada día. Y sigue, por eso que nosotros le invitamos a todos los clientes y a todos aquellos que quieren optar y quieren probar un poco, ver un poco cuál es el servicio de consultoría de SunBalance, qué es lo que nosotros ofrecemos, que nos contactan si tienen un proyecto, si tienen alguna dificultad en el fase del diseño, de proyectación, sobre todo de los temas que hemos tocado, de sombras, del edificio. Y nosotros, nuestra oficina técnica, obviamente va a solicitar unos ciertos datos, porque, como hemos dicho, cada proyecto es un mundo aparte. Y es diferente un proyecto a 30 metros de altura con un proyecto de 3 metros de altura. Es diferente un proyecto en la primera línea del mar con un proyecto que está muy protegido de otros edificios más altos. Sigue estos detalles que siempre yo personalmente, cada vez que me escriben o que me envían un nuevo proyecto, soy yo el primero quien llamo a la persona que me ha dirigido la mail, obviamente solicitando y verificando la información que ha compartido conmigo. Porque para nosotros es bastante importante tener toda la información lo más precisa posible y en esta forma nosotros poder hacer un informe técnico lo más preciso y detallado posible. Porque en esta manera nosotros evitamos que el cliente, instalador, proyectista, EPC, tenga problemas en la fase del diseño. Porque si hacemos las cosas bien desde el inicio, a la hora que tú vas a ir en la obra, que vas a tener todo el material ahí, solo hace falta ponerlo las cosas tal cual se han hecho el informe técnico, pues respetar las instrucciones del montaje que SunBalance está recomendado y ha pasado en su informe técnico. Otro consejo que quería dar, si me permitís en este caso, es que siempre le recomiendo a todos aquellos que una vez que van a la obra de instalarlo, tenéis que recibir el informe técnico dado por SunBalance en papeleo
para tenerlo ahí y echar un vistazo a todos los pasos cómo hay que instalar cada pieza de Sambalas. Y así evitáis pérdida de tiempo, porque obviamente si perdís el tiempo encarece el valor de su instalación genérica, y eso es un valor bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente hacer el estudio técnico como se debe desde el inicio. Es otra cosa que ha salido algo imprevisto del no sé qué, cuando se ha terminado, no sé, el edificio, la cubierta, se ha puesto ahí una chimenea, un luminario que no estaba previsto, etcétera, etcétera. Eso es algo que se puede solucionar fácilmente. Pero cuando hay, por ejemplo, que falta el espacio, que no sale el espacio tal cual nosotros hemos calculado o hemos recibido por parte del cliente, que entran menos módulos, etcétera, etcétera, son unas ciertas obstáculos que impiden que el trabajo se realice tal cual se debe, ¿no? Que es que se haga con el valor del arte, o sea, como algo estupendo, ¿no? Bien hecho, bien realizado. Otra cosa que quería compartir hoy con nuestros invitados, Oscar, es también comentar un poco que Sambalas tiene ya integrado en su página web un configurador que se llama Insan. Cada uno de ellos puede entrar en el Insan, puede crear su propia cuenta y desde luego ahí podrá crear el proyecto en sí, podrá meter todos los datos que él tiene, puede crear el edificio desde el inicio, porque el software está conectado con el Google, está con diferentes mapas y se puede ver en tiempo real dónde está el edificio, cuáles son los obstáculos que hay, etcétera, etcétera. Y lo que es bastante importante es que ahí tiene una larga gama de productos, tanto de todas las soluciones de Sambalas, y fácilmente el cliente podrá realizar la instalación desde la A hasta la Z, podrá comprobar también cuánto potencia de energía ha puesto con X sistema, cuántos cables necesita, cuál es el mejor sistema de Sambalas que encaja con el tamaño del panel que él tiene. O sea, cual que fuese la duda que ellos tienen, pues igual le pueden dar solución a través del software que se tiene ahí. Igual ahí, aprovecho, se puede encontrar también Insan, que es también, Insan tiene también otra parte de Soundcon, de unas estructuras para las cubiertas tipo teja, lámina greciada, etcétera, etcétera, donde se tiene que dar un ángulo únicamente tal cual lo tiene la cubierta. Igual se pueden hacer los proyectos ahí y otro detalle importante es que pueden compartir directamente el proyecto con nuestro director técnico, con nuestra área técnica, para que ellos puedan hacer los últimos ajustes antes de realizar el proyecto y ir adelante y buscar y pedirle a Oscar, pues Oscar, necesito X listado porque lo he sacado de Insan. Antes de hacerlo esto, lo idóneo es que compartís el proyecto con la área técnica de Sambalas, que ellos rectifican y ajusten los detalles técnicos, las cargas del viento, que hacen sus verificaciones y desde luego, si ellos dan el ok, pues pueden, yo personalmente le puedo compartir el proyecto, le puedo compartir junto con Oscar la oferta económica y después sois libres de poder pues pedir el material según el estado que nosotros le hemos enviado y podrán instalarlo, la instalación tal cual como se debe. Otro valor añadido que quería explicar en este caso, Oscar, serían, ok, aquí tenemos, no sé si logras verlo, Oscar. Sí, se ve perfectamente, Ingrid. Ok, aquí es una tabla tal cual hemos visto cada uno de los sistemas de Sambalas y los tiempos que se implementa para instalarlo cada uno de ellos. Aquí podrán ver por potencias, por tipología del sistema de Sambalas, con o sin accesorios, cuánto tiempo se lleva, de 3 kilovatios a 100 kilovatios. Y obviamente haciendo comparativas con otros sistemas tradicionales de triángulos de aluminio que se suele tener ya en el mercado. Así que por favor echáis también un vistazo a esta hoja porque es un valor bastante añadido y podrán entender qué es lo que hace Sambalas diferente a otras soluciones que se encuentran.
Y por lo último, quería decir que en la página web de SunBallast, en el apartado de documentos, ahí encontráis un listado que se llama las pruebas de galería del viento que se han hecho por cada uno de los sistemas y podrán ver únicamente, por ejemplo, dos módulos, dos lastres con toda la resistencia de las cargas del viento que ha tenido el sistema SunBallast, y obviamente hay que tener en cuenta que después se ajusten los cálculos haciendo los cálculos pertinentes según los criterios técnicos que nosotros solicitamos. Ok, dicho esto, por lo último, aquí queda un pequeño vídeo que habla nuestro director técnico, Andrea Calza, que explica un poco qué es lo que ellos ofrecen en el área técnica. Escuchamos una vez más, está un poco traducido, entre comillas, en castellano, así que, por favor, tratemos de escucharlo un poco. No se está escuchando el vídeo, ¿eh? Ok, siendo que no se escucha el vídeo, como le estaba comentando, después de terminar este seminario, Oscar, en nuestra oficina del marketing podrá enviar el link de este seminario web a todos aquellos que han participado, que quieren verlo, que quieren compartir con sus colegas, que quieren compartir con sus oficinas técnicas, y obviamente aquellos que no han podido conectarse el día de hoy, pero sí que se han registrado y querrán verlo, pues igual nosotros le enviamos el link y una vez que ellos lo ven, podemos ir contando a que fuesen las dudas que ellos pueden tener. Okay, ahora, por lo último, Oscar, antes de cerrarlo y antes de pasarte la pregunta a ti, voy a ver si tenemos una pregunta en este momento. ¿La disposición de los paneles debe ser siempre horizontal? No, no siempre. Nosotros igual recomendamos los sistemas en vertical, los módulos en vertical, pero hay que tener en cuenta que para los módulos que son 2x1, nosotros solemos recomendar únicamente una inclinación hasta 10 grados, porque obviamente, como todos sabemos, el efecto vela se aumenta una vez pues subiendo más las inclinaciones, y con un módulo tan largo, tan grande, se necesita siempre mucho más peso, y eso quiere decir que la oferta económica y el conjunto de la instalación nos hace viable. Así que por eso nosotros estudiamos cada caso, y por cada caso nosotros recomendamos cuál es la mejor solución técnica que encaja en los requisitos tanto del cliente final como también los requisitos del propio proyecto. Así que espero que le haya respuesto a la pregunta que tenía. Ok, entonces, Oscar, te paso la palabra a ti. No sé si tienes alguna cosa de añadir antes de poder cerrar este seminario y agradecer a todo el mundo. Bueno, sí iba a comentar que, aunque ya lo estabas diciendo tú en la parte de consultoría, al final un estudio de soportaciones no es una lista de materiales, es un proyecto. Es decir, cuando nos hacéis una consulta y cuando nosotros devolvemos con la consulta una serie de preguntas, os hacemos las preguntas para que el estudio técnico que se desarrolla y que os pasamos se ajuste a las necesidades de la planta que vais a instalar, ¿no? Entonces, realmente cuando recibís, y los que estáis haciendo consultas, estamos pasando estudios y demás, recibís un proyecto completo con un montón de información para facilitaros un poco el trabajo, y además con el valor añadido de que luego tenéis un informe con la certificación del producto, con lo que ello supone, sobre todo la importancia de este tipo de estructuras que estáis trabajando como instaladores en las cubiertas, ¿no? Es decir, tener toda la documentación de las certificaciones de la planta es un valor añadido diferencial frente al resto de soluciones que os encontráis en el mercado, donde a veces, y lo dijo Andy al principio, y nosotros como distribuidores y como mayoristas que conocemos otras soluciones, preguntad a vuestros proveedores habituales que os entreguen la documentación, los certificados, la carga de viento,
y os sorprenderéis que muchas veces no os pueden facilitar esa información porque no disponen de ella. Existen soluciones en el mercado que están instalando que no disponen de esa documentación que es fundamental en este tipo de instalaciones. Con lo cual, pues volver a insistir en que cuando recibís un presupuesto no es una lista de material, que recibís un proyecto completo técnico y que el INSAN, que el amigo Hendrik os estaba hablando de él, invitaros a que utilicéis ese software, que es un software de cálculo, que muchas veces nos están proponiendo o estamos utilizando softwares de pago. Tenéis la posibilidad de utilizar un software que es completo de la A a la Z para hacer un proyecto fotovoltaico, que con el apoyo de San Balas o el propio nuestro de Diexfe, si tenéis algo, os podemos asesorar o ayudar a la hora del desarrollo de un proyecto. Aquí tenéis vuestra casa para que nos consultéis y contéis con nuestro soporte. Y nada, y aprovecho a daros las gracias a los que os habéis conectado a asistir a este seminario. Ok, perfecto, te agradezco, Oscar. Entonces, parece que estamos al final. Una vez más, como le estaba comentando, por si acaso tenéis alguna pregunta, alguna duda referente a este seminario, aquí tenéis los datos de contacto tanto de Oscar como de los míos y nos pueden contactar porque fuese vuestra consulta y nosotros con todo el gusto estaremos disponibles de poder pues asesorar y poder aconsejar y poder despejar las preguntas que tenéis. Una vez más, le agradezco a todos y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias a todos. Gracias.